este lado la grabación. Bueno, una cosita que quiero mencionar, como, bueno, no nos ha dicho realmente, me quedó en concretar la coordinadora con respecto a los días compensatorios para los días de Semana Santa, ya que esta fase traspasa esos días, o sea, pasa de largo hasta junio. Entonces, se va a hacer esta sesión, se la ha dividido en dos, ¿sí? He tomado esa decisión. Primero por lo que yo, o sea, desafortunadamente otra vez me he enfermado, pero no tan grave como la otra vez. Los fríos son muy tenaces y uno queda como muy débil después de haber estado con esas bronquitis. Entonces, pues es inevitable no salir al campo, al aire, pues al exterior, como decir, es inevitable. Me toca hacer algunas cosas y sin embargo yo me cuido, pero no falta pues que ya esté otra vez ahí, como decimos acá, achacosos. Entonces yo les iba a pedir el inmenso favor de que esta sesión se la divida en dos. Se trabaje hoy una parte, digamos que la primera evidencia, y el sábado se mostrará la segunda evidencia. Son dos evidencias para la semana. Aunque ustedes saben muy bien, y les vuelvo a repetir, se ha aplazado, o sea, yo les he dado la oportunidad, por ejemplo, de la tercera evidencia que tiene que ver con los modelos conceptual y lógico, sobre todo la de desarrollo de software, que ya unos me entregaron y muy bien, los felicito a Caterina, a César, ¿no? Muy buen trabajo, excelente trabajo. Espero pues que les vaya muy bien con ese sistema, con ese software. Entonces, pues quería indicar, y para compensarte una vez el día, que sea el sábado de 8 a 10, los que puedan conectarse, obviamente así como se hace los días. ¿Por qué? Porque desde la subdirección del centro de formación se nos ha pedido que se hagan, se reponga esos días, y obviamente en Semana Santa, los días de Semana Santa, que es en abril ya, esa primera semana de abril, pues no se da, por ejemplo, el 4 de abril no se daría sesión, ya quedaría compensada con la sesión de este sábado, ¿sí? Lo mismo va a suceder con Carolina, que ya inicia en esta semana. Ella ya les ha colocado un anuncio que va a iniciar el viernes, van a tener la sesión por esta vez hasta que terminen con Jason, y luego ya retomará los miércoles con ella. Ya tomará ella los miércoles, de ahí en adelante hasta terminar la fase, porque inglés sí es bastante largo para esta fase. Ya con Jason yo creo que ya les faltan 2 evidencias y ya terminan. Y pues también he visto que han estado bien, y los que han aprobado, pues los felicito también. También invitarlos por parte de Cloud Labs. Hay una charla este 9 de marzo, ya les enviaré, y que tiene que ver con física, para que como para que refuercen sus conocimientos de física, aunque no me compete a mí, pero sí soy la instructora vocera, así que pues en parte sí estoy coordinando esto, aunque no sé si él les hablaría sobre los simuladores, pero sí me interesa que ustedes hagan parte y utilicen los simuladores como para perfeccionarse. Incluso sugerirle al profe, los que estén como fallando en algunas evidencias con él, que ustedes puedan primero pues asistir a esta conferencia que va a haber. Ya nos han enviado el cronograma, y este jueves los invito, el 9 de marzo, ¿sí? No les dije mañana porque pues mañana hay que respetar, es el Día de la Mujer y las niñas pues han de tener que celebrar, ¿cierto? Y los chicos pues van a celebrar a sus mujeres, ¿no? Entonces no los invito mañana, sino el jueves. El jueves yo ya les envío desde ahora el enlace. Por favor, los voceros, tener en cuenta ese enlace para que se conecten y sepan cómo usar los simuladores en física. Si hay algo que quieran preguntarme, me preguntan. Yo tengo el curso hecho y les puedo indicar también. Y si quieren, también se podría hacer algo el sábado con respecto a eso.
¿sí? Para que ustedes, o sea, pueden acceder ahí simplemente con la clave y contraseña de Sofía Plus. Recuerdan que yo les invité en la anterior fase a una de esas conferencias, pues espero que ahora sí la utilicen y como les digo, como todavía no terminan y los que estén, aunque no estén, como darle al profe Jason, como indicarle un extra, decirle, mire, yo realicé esta prueba, o sea, entré a este simulador de física, realicé toma los pantallazos, hace un informe y le dice, mire, ya hice todo esto con el simulador, me dio este resultado, yo entendí mucho mejor el tema que usted explicó, pues más o menos ustedes buscan, ¿no?, la temática que haya trabajado él y le entregan y le dicen, ¿será que es posible que me lo haga valer? O incluso pues tenerlo en cuenta ahí para la evaluación, ¿no?, de algún resultado que esté pendiente o que no esté muy bien o simplemente si está muy bien, simplemente solamente para mostrarle a él que es su instructor de física, pues que ustedes están como en la situación, en la onda, como decir, ¿no? Están allí actualizándose y verán que incluso manejando estos simuladores se van a perfeccionar mucho más en todo lo que respecta a esta tecnología, porque incluso ayuda mucho a como tener una mejor coordinación, un mejor entendimiento en todo lo que respecta incluso con lo de programación orientada a objetos, porque precisamente esos simuladores están hechos con programación orientada a objetos, diseñados de esa forma, ¿no? Entonces, pues ya ustedes van a notar esas diferencias. Entonces yo los invito, el jueves les voy a enviar yo el enlace, me voy a conectar con ustedes a esa hora para que ustedes estén pendientes. Y yo también voy a tener en cuenta esa participación para alguna evidencia que les falte, pues ayudarles allí, ¿no? Con respecto a eso, también en el área técnica. Bueno, en lo otro, lo que es base de datos, pues les ha ido un poco mejor que en lo anterior, ¿sí? Los felicito. Sí, quiero que esté tener muy presente cuando usted muestre un informe de base de datos, muéstrelo con los nombres, cada diagrama. Siempre lleve las normas APA, recuerden, tiene que ir la figurita, si es una figura, si es un dibujo. Tiene que ir con las normas APA, tiene que haber el nombre de la figura. En la figura, si se le pidió que señale las claves, señálelas, que si se le pidió que en el modelo de entidad-relación, que identifique los atributos, que identifique las relaciones, pues señálelas. Hubo un grupo, como les digo, desde hace ratico ya que me entregó muy organizado y yo les coloco ahí muy buen trabajo, felicitaciones, ¿cierto? Incluso otros les he colocado, trabajan excelentemente bien como equipo, saben lo que es trabajar en equipo y eso es lo que se pretende, ¿no? O sea, en estos espacios que usted no solamente aprenda lo técnico, sino que también aprenda a socializar, a pesar de que estamos virtual, a trabajar en equipo. ¿Por qué? Los trabajos del futuro, digámoslo así, ya son así, son virtuales. Y además usted se va a estar comunicando con diferentes personas de diferentes lugares del mundo, Dios quiera que sí, o sea, ustedes sean los futuros programadores que van a trabajar en multinacionales y que ya van a dominar pues el inglés y van a poder trabajar desde sus hogares, donde quiera que esté, desde Bogotá, Barranquilla, Cali, lo que sea, y usted sepa manejar estas personas, cómo comportarse, cómo trabajar en equipo, cuando se trabaje pues haciendo un software, ya tiene esas habilidades, esas se llaman habilidades blandas, ya tiene ustedes esas habilidades de comunicación y ¿por qué? Porque usted las aprendió a manejar en el SENA, ¿cierto? O incluso las pulió, porque puede haber sido que ya desde etapas tempranas ya las manejaba. Entonces, a eso es que se va, ¿no? La formación, por eso se llama formación integral, ¿sí? Formación técnica integral o formación tecnológica integral.
Bueno, eso es lo que les quería decir. Entonces, el enlace para el sábado les genero mañana. Están por favor muy pendientes. El sábado se haría la segunda parte de esta sesión y se hace la reposición del 4 de abril, ¿sí? Que es, ya está, ahí sería parte de Semana Santa. Entonces, ese 4 de abril no hay sesión porque ya está repuesta la sesión conmigo. Ya con Carolina, porque ya Jason ya no le corresponde en ese entonces, y él ya ha terminado. Entonces ya sería con Carolina, ya creo que ella va a tomar el 3 en vez del 3 de abril, que va a tomar, o el 5 de abril, perdón, que va a ser miércoles, ella va a tomar otro sábado, que creo que es el 25 de marzo, sí, va a ser la sesión con ustedes por la mañana, ¿no? Ella ya les avisará con tiempo. Entonces, vamos a hacer lo de hoy, vamos a mostrarles, les voy a mostrar lo que vamos a trabajar y ya se ha trabajado lo que es base de datos. Ahorita vamos a ingresar a lo que es programación orientada a objetos. Antes de entrar en materia, quiero preguntarles aquí a los presentes, ¿qué saben? O sea, con conocimientos previos, ¿qué es para ustedes esto? O sea, así abreviado. ¿Qué significa esto? No Pooh, no es el Winnie Pooh. ¿Qué significa ese? Lo pueden escribir si quieren, ¿sí? ¿Y qué han escuchado sobre eso? ¿Qué creen que puede ser? ¿Sí? César, muy bien. Está escribiendo. Pueden hablar, pueden escribir. Dime, César. Pues son las siglas de programación orientada a objetos en inglés. Exacto, muy bien. Programming Orient Objects. Bueno, Object Orient, bueno, puede ser así. Muy bien. ¿Y qué significa entonces, ahora sí, algo que les traiga a la mente? ¿Qué podría ser? ¿A qué se refiere eso de programación orientada a objetos? ¿Qué creen que puede ser? ¿O alguien ya ha trabajado con eso anteriormente? Porque yo sé que hay chicos que ya han tenido la oportunidad de programar, incluso en programación orientada a objetos, ¿no? ¿Qué creen que puede ser? O les pregunto al azar, a ver, de pronto. Que no sea César nomás. De pronto, a ver, Caterine o Lady o Luis Yair, ¿qué nos puede decir? O Alejandra, ¿sí? ¿Qué puede ser programación orientada a objetos? ¿A qué será que se refiere? Recuerden que nosotros en algoritmos hicimos una programación más lineal, más textual, ¿no es cierto? Como más básica, enfocada como a las cuestiones más planas, ¿no? O sea, como contenido que se queda como en papel, digamos, algo así, ¿no? Y lo que es esta se refiere ya es como algo más allá, como casi llegando a lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial. La programación orientada a objetos es precisamente eso, a los objetos, ¿sí? Como tal, como los conocemos nosotros, objetos, que ya son objetos incluso tangibles, ¿no? No solamente los objetos que vemos en pantalla, que es una ventana, un menú, ¿sí? O incluso ya una base de datos se la toma como un objeto. Ya se habla más allá de eso, ¿sí? De eso se trata ya la programación orientada a objetos, algo un poco más complejo, ¿sí? Y por eso cambia un poco la manera como se percibe la programación, como estaba anteriormente y como es ahora, ¿sí? Por eso para ciertos conceptos se utilizan ciertos lenguajes. Hay unos lenguajes que son muy completos y que trabajan en los dos entornos, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, el que se va a trabajar o el que se lo sugiere trabajar, que es el más apto para eso, se llama Java. No JavaScript, sino Java, solo Java. O sea, se escribe así Java, como la isla Java, ¿sí? Ese viene de por allá, ¿sí? Ese viene de por allá, del oriente. Bueno, entonces ya estoy compartiendo pantalla, vamos a iniciar aquí.
Sí, miran la presentación, ¿verdad? Bueno, es la presentación aquí miren que la presentación, o sea, este orden, cada clase está subida acá, antes de pasar, les recuerdo dónde está, en contenido del curso, proyecto, fase de planeación, y aquí dice en mayúsculas, material para las sesiones, entonces aquí encuentran las clases, ¿sí? Miren. Incluso, además de esto, también he subido otros materiales, ¿sí? He subido, por ejemplo, algoritmos, ejercicios resueltos, ¿sí? Otros elementos adicionales. Y a veces cada clase trae unos enlaces adicionales a los enlaces que trae el material de información, ¿sí? Entonces, es para que ustedes exploren también eso, ¿no? Bueno, vamos acá. Entonces, miren, en este momento ya vamos a trabajar la actividad 2 de la guía 4, estamos en la guía 4, y las evidencias 1 y 2. Se va a trabajar el material que se llama Conceptos Básicos de Programación Orientada a Objetos, precisamente esa es la evidencia 1, ¿sí? Es como a dar unos conceptos, pero ustedes no solamente se rijan por dar un concepto. El concepto para adquirirlo, digamos, apropiar el conocimiento, es mejor cuando ya usted propone un ejemplo. Entonces recuerde, cada vez que sea una evidencia de conceptos, que haga un glosario, etcétera, agregue ejemplos, ¿sí? No lo haga por cumplir con un instrumento de evaluación, por cumplirme a mí o por algo así, sino por usted, para que apropie el concepto. ¿Qué significa esto? A ver, un ejemplo de esto, ¿sí? Puede ser gráfico, como usted quiera, pero siempre mencione, dice, y por ejemplo, con respecto a la definición que coloco y que yo estoy diciéndole con mis propias palabras, entonces se refiere a tal y tal cosa. Y este ejemplo lo está demostrando. A través de ese ejemplo se demuestra ese concepto, ¿sí? Sí soy clara, ¿cierto? Bueno, entonces aquí pues se va a trabajar los diferentes instrumentos de evaluación y se va a indicar cómo se desarrolla. Por ahora esta primera parte de la sesión indicó la evidencia 1. Vamos a ver la fase, el cronograma, ¿sí? En el cronograma ya usted se fija, dice aquí, donde dice guía 4 significa que todavía es la guía 4, pero ya nos dice que estamos en la competencia 95, ¿sí? Y es la actividad 2 que dice elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Es decir, todos esos artefactos que se trabajaron en la fase de análisis, ¿sí? Ahora usted los va a enfocar a la programación orientada a objetos, ¿sí? Es como que los toma, los retoma y le hace una reestructuración en la manera de cómo los expresa. No es coger, copiar y pegar, ¿no? Como lo tenía, sino que lo reestructura, es decir, lo replantea más bien y le coloca ese toquecito de que por qué va a estar dentro de la programación orientada a objetos, ¿ya? Bueno, eso es para la siguiente evidencia. Entonces, las evidencias que se van a trabajar son estas dos. La que dice evidencia de conocimiento, taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, y la que dice evidencia de producto, informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Ya estamos con el software. Alguien me decía que si era necesario, si se podía cambiar de proyecto. A estas alturas, chicos, ya es difícil. Imagínense, le tendría que hacer todo la documentación que se trabajó en fase de análisis. ¿Sí? Ustedes pues se ponen una soga al cuello diciendo yo quiero cambiar de proyecto ahorita, ¿no? Yo les sugiero que una vez que ya estuvo aprobado ese proyecto, cuando me lo mostraron, pues siga adelante. Ahora sí, ahí es donde vienen unos choques, ¿sí? Que si se dividió el grupo, que si no sé qué, pues ahí lo más recomendable es que se una a otro grupo, a que, ¿sí? Se quede
De pronto hay grupos que se quedaron solos, pero fue porque se retiraron los compañeros o porque desertaron, ¿sí? Unos ya realmente desertaron, quiere decir que ya no se comunicaron nunca más con nadie, sí, se fueron, entonces como que si se los hubiera tragado la tierra, ¿cierto? Nunca más volvieron a comunicarse. Pero en otros casos, cuando se dividió el grupo, sí tienen que ver qué es que va a hacer. O sea, yo sugeriría que más bien se haga con otro compañero que esté solo y trabajar los dos con ese proyecto, o el proyecto del compañero, pero allá como que empezar es difícil. Imagínense todo lo que ya miramos anteriormente, 3 más 7 que habían por acá, creo. Sí, ya van 10 evidencias de la fase de planeación y más estas nuevas, ¿sí? Ya se van haciendo 12 evidencias y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, estas comienzan hoy y terminan el 13, pero como ustedes saben, una cosa es lo que dice aquí, pero como yo les dejo con entrega tardía, o sea, les dejo activada allí, no hay problema, ¿sí? A no ser de que diga foro, ahí sí toca respetar esos horarios, pero hasta ahora no ha vuelto a salir un foro todavía, ¿no? Entonces, una es taller y otra es informe, así que esta, si me preguntan cuándo se puede entregar, pues no para este lunes, sino para el otro viernes, que es el 17 de marzo, ¿sí? Y ahí ya entregarían las dos. Pueden ir entregando, si quieren, pues incluso la tienen esta, pues ya la entregan, no hay problema, pero desde hoy ya están, digamos, incluso estaban activas desde el lunes, pero ya están allí, ¿no? A disposición. Bueno, la semana 7, entonces aquí ya se señala, pues es la semana 7, esto ya se ve, ¿listo? Y el 11 se va a hacer la sesión de reposición, el 11 de marzo, ¿sí? Recuerden, el 11 de marzo a las 8 yo ya les hago acuerdo a través del WhatsApp y también a través de Territorio, donde se envía el anuncio y llega a sus correos. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí están, aquí para que recuerden, se llama la actividad elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos. Y el resultado se llama casi lo mismo, elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. ¿Recuerdan la metodología? ¿Sí? Aquí como que se retoma ciertos conceptos, ¿no? Entonces usted pues tiene que ir allá a desempolvar, traer esos papelitos, ya sáquelos de allá donde estaban, ¿sí? Digamos así, desde donde está en su computadora, organícelos bien y téngalos a la mano. Bueno, aquí está la evidencia de conocimientos, taller de conceptos y principios y el informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Bueno. Entonces, antes de pasar al material, les hago acuerdo que la evidencia se trabaja, pues todo lo que indica la guía más el instrumento, ¿sí? Aquí está la primera evidencia, la que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Dice aquí, mire, realizar un glosario de terminología utilizada en la programación orientada a objetos, pero recuerden, yo le agrego lo mío, ¿sí? Eso sí puedo hacer. Yo lo que no puedo hacer es quitarle acá cosas, pero sí puedo agregarle. ¿Qué es lo que le agrego? Los ejemplos, ¿ya? Dice, cada término debe ser explicado con sus propias palabras, no copiar y pegar de internet. Tiene que entenderlo usted. Y para yo saber que usted ha entendido, o sea, su grupo, con su grupo, ha entendido ese concepto, tiene que indicar un ejemplo, ¿sí? En su propio concepto explicar cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación. Mirará esto, ¿no? Indicar además de todo esto cuáles son las características y los principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe usted explicar con este glosario? Cada uno de estos, programación orientada a objetos, puede incluir aquí las características y principios, indicarlo así como un subtítulo y indicar lo que es, qué son clases, a qué se refiere clases, a qué se refiere herencias, a qué se refiere objetos, a qué se refiere métodos, por eso es que la que se refiere irá con un ejemplo, ¿no? Eventos, atributos, abstracción, que significa encapsulamiento también, polimorfismo, ¿sí?
Y si quiere algo más, pues lo coloca. Pero estos son los elementos, ¿sí? Y cada uno de esos que lleve su propia palabra, su explicación y más de eso, unos ejemplos, ¿sí? Que sean alusivos a esto, que dé a entender que usted como que usted mismo se lo está explicando a sí mismo, ¿sí? Debe seguir las normas básicas, recuerden eso, normas básicas que debe indicar si hay una figura, una tabla, un elemento, tiene que ir como mencionada y más de eso. Creo que las normas APA también hablan de un contenido, ¿no? Con numeración. Hasta ahora yo no les he pedido, pero ya es hora de que comiencen a utilizar eso. Es decir, el documento debe tener como mínimo la portada, la introducción y conclusiones, mínimo, pero también debe haber, en este caso, las referencias bibliográficas sí deben haber, de dónde es que sacó estos elementos. Recuerden utilizar la biblioteca del SENA, ¿sí? La biblioteca del SENA virtual se puede utilizar. Incluso si ustedes quieren y agregar, o sea, en sus propias ciudades, en cada ciudad, o pues si se les facilita, si no viven en una ciudad, sino en un pueblo, bueno, y esté cerca a un centro de formación, usted puede acercarse con una cédula y decir, yo quiero ir a la biblioteca porque tengo que realizar una consulta para mi trabajo, ¿sí? Mi trabajo, pues, que tengo que realizar, incluso se lo muestra si quiere, pero ellos le tienen que dejar ingresar, ¿ya? Todo aprendiz virtual tiene derecho a ir a cualquier centro de formación, a una biblioteca, ¿sí? Si quiere ir físicamente allá, y allá también van a tener los diferentes, pues van a tener los computadores para conectarse y también puede que haya, yo no puedo asegurar, pero sí puede que haya libros de consulta, ¿sí? Para estas cosas, ¿no? Entonces ahí pues están actualizados, deben estar con las fechas más actuales desde el 2019 para acá, ¿sí? Por ejemplo, en el SET, allá en Bogotá, los que estén en Bogotá pueden acercarse, ¿sí? Y allá pueden acceder a la biblioteca que tiene sus computadores y pueden solicitar un libro o algo que necesiten sobre programación orientada a objetos. Entonces, quiero saber entre las referencias que hayan consultado desde la biblioteca del SENA. ¿Listo? Bueno, en el instrumento tengan en cuenta el criterio de evaluación, además de los indicadores. Aquí, dentro de todos estos indicadores, se va a mirar que si interpreta el informe de análisis, bueno, el informe de análisis es el otro, ¿no? Identificando las características del software a diseñar, bueno. Define las plataformas tecnológicas a emplear en desarrollo de acuerdo con las condiciones de software. Define los entidades. Bueno, esta es una parte del otro, ¿no? Yo no sé si lo han colocado acá. Aquí, presenta el glosario de terminología utilizada, o sea, todo lo que se pidió lo presenta, ¿sí? Entonces, tiene 40%. Explica las características, mire aquí. Lo que se decía acá, de las características y principios o pilares, acá se están evaluando. Explica las características, principios o pilares básicos de la programación orientada a objetos. Recuerde que esto es evaluable y si no lo pone, ya es 30 menos, ¿no? Entonces tiene que colocar la explicación, ¿sí? Y ojalá, les digo, ojalá no, que sea obligatorio para usted indicar un ejemplo, ¿sí? Defina y aplique correctamente todos los conceptos claves de la programación orientada a objetos, ¿sí? Y aplique las normas, ¿sí? Esta vez, como les digo, si ya hay tablas, si hay figuras, que haya también un índice o una tabla de contenido, entonces ya voy a mirar esa parte, ¿sí? Tenemos que irnos puliendo, chicos, no es por molestarlos, ni decir, esa tutora sí que molesta, pues nos pide demasiado y todo, no. Es por su bien, porque entre más pulidos sean ustedes, ¿sí? Más detallistas, más presentables en la situación, en lo que se refiere a sus evidencias, mejora su calidad y en la formación mucho más. Y cuando usted vaya a la etapa práctica van a notar ese cambio y ustedes mismos también, perdón, van a notar el cambio y esa aceptación que van a tener en la sociedad, ¿sí? El hecho de presentar bien es como cuando usted se presenta a una entrevista.
Entonces, ¿cómo debe ir a una entrevista? Aunque digan, ay, eso no debe ser así, pero sí es necesario, ¿sí? Y los chicos ir con corbata o con vestido formal y las chicas bien vestidas, no necesariamente tienen que ir con vestido largo y todo, pero por lo menos sí elegante, ¿sí? Y los chicos también ahora ya no se utiliza tanto que corbata, pero sí que sean elegantes. Y así es esto, ¿sí? Un documento también habla de la persona, ¿sí? Desde cómo lo escribe, ya cerciórese de revisar la ortografía, ya no es un WhatsApp. En el WhatsApp tal vez se nos pasan, ¿no? Pero en un documento sí no, ya tiene que ir bien. Y recuerde que esto, usted cada vez que va reuniendo esos trabajos y los va a presentar en el portafolio, y no soy yo la que va a ver, sino los subdirectores y todos los demás, ¿no? Entonces que estén bien presentados, ¿sí? Y que hablen bien de ustedes, en ese caso como grupo, ¿no? Entonces, todo esto, pues, les hago esa énfasis. Bueno, después ya hablaremos sobre el informe de entregables. Estos son los entregables que ustedes realizaron en la fase de análisis y si no están, algunos tendrían que agregarlos. Aquí dice algunos entregables, pero podemos colocar estos, ¿sí? Como nos dice ahí. Y aquí está lo que debemos indicar a través de esa evidencia. Bueno, aquí está todo con respecto adicional a lo del material de apoyo, material de formación. La programación orientada a objetos, definiciones, conceptos fundamentales sobre programación. Esto les puede ayudar además de... En estos no tengo uno que sea de la biblioteca del SENA, pero usted lo puede agregar. Usted puede hacerlo, ¿sí? Podemos ingresar y ver. Bueno, especificación de requisitos 1, especificación, aquí se me ha ido mal. De requisitos 2, registro de trazabilidad, otro tipo de registro de trazabilidad de software, casos de prueba y acá sigue. Reportes de prueba, desarrollo de software, especificación de requisitos de software, ejemplo de manual de usuario y tengo otros como unos archivitos para que ustedes puedan basarse en ellos. Y si buscan más, pues tendrán mejores resultados. O sea, no quedarse solo con un libro, sino como que indagar en más y pueden conformar un solo glosario como más detallado, ¿no? Bueno, vamos por acá. Aquí tenemos el material de formación, aunque en la guía, espérenme, en la guía aparece de esta forma la presentación ya de la nueva evidencia que dice diseñar la solución de software, la nueva competencia, de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. El diseño de la solución con base en los procedimientos y requisitos técnicos debe ir de la mano con el soporte lógico de un sistema informático, ¿cierto? Entonces, para lo cual debe realizar un diseño óptimo de una solución de software y hay que tener los requisitos técnicos en cuenta, y en especial si abarcan componentes que son necesarios para la realización de tareas. Entonces, primero viene esta actividad, elaborar artefactos usando el paradigma de programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, aquí nos explica qué es un artefacto. Es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software. Entonces, entre esos están los casos de uso, los diagramas de clase, los modelos UML, que ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o diseño de una solución de software, para como describir qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Bueno, tiene una duración de 96 horas entre todas las evidencias, pero aquí, para el desarrollo de esta actividad, hay 3 materiales. Uno que vamos a ver que es conceptos básicos de programación orientada a objetos. Otro es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Y otro es el diseño de patrones de software, ¿sí? Entonces dice, a continuación hay acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad, esta actividad que acabé de leer. Entonces, este taller de conceptos y principios es el que ya habíamos mirado. Estos son los que usted va a proponer, ¿cierto? ¿Qué significa y con ejemplos? Tiene que ser en PDF.
Aunque no tengan en cuenta esto de mínimo 3 hojas y nada de eso, sino que pues sea lo mejor explicado para usted, más que todo, y que usted entienda ese concepto. Y aquí viene la otra evidencia, ¿sí? Bueno, esa ya la explicaré el sábado, ¿listo? Y aquí vienen las demás que ya serán para las siguientes semanas. Bueno, entonces aquí está el primero. Miren, conceptos básicos. Después de conceptos generales de base de datos está conceptos básicos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma de orientado a objetos, diseño de patrones de software y así sucesivamente hay otros, ¿sí? Bueno, veamos este. Entonces aquí clic para acceder al recurso, ¿sí? Aquí nos dice lo que es una programación orientada a objetos. Entonces, aquí están como entre los conceptos clave, habla sobre abstracción, encapsulamiento, ¿sí? Habla como cuando uno tomara un elemento en sus manos y lo saca, abstrae, lo saca de un lugar, lo encapsula, como que lo guarda, ¿sí? Lo clasifica, le da una modularidad, le da una jerarquía, un polimorfismo, ¿sí? Adicionalmente, dice, se introducen los conceptos de clases también y objetos desde la perspectiva de este paradigma. Todo esto tiene así: introducción, qué es el paradigma orientado a objetos, clases y objetos, y alguna actividad didáctica. Entonces, bueno, aquí la introducción nos dice, aquí, como un poquito más enfocado a lo que estamos trabajando. Algunos de los elementos que se usan para la descripción de un algoritmo en un lenguaje de programación son los identificadores, ¿cierto? En un lenguaje, los cuales pueden ser variables o constantes, dependiendo del comportamiento de los valores que registramos, ¿sí? Estos identificadores se componen de 3 elementos: nombre, valor almacenado, posición física de la memoria en donde se encuentra. Para poderlos utilizar se debe realizar el proceso de declaración del identificador, ¿cierto? Donde se define el tipo asociado, el cual indica el tamaño a reservar en la memoria y el nombre de dicho identificador. Dependiendo del lenguaje utilizado, existen diferentes tipos de datos, ¿no? Entre los más comunes encontramos los integer, o sea, los enteros, los string y los char, ¿no? Sin embargo, los identificadores tienen restricciones, ya que por la estructura de su construcción solo pueden almacenar un valor a la vez, el cual debe coincidir con el tipo de dato definido. Eso dice Aguilar, ¿sí? Cuando el problema a desarrollar requiere gran cantidad de información y adicionalmente la información se compone de diversos tipos de datos, el mecanismo de identificadores ya se vuelve obsoleto, ¿sí? No solo por la gran cantidad de estructuras de memoria que se deberán construir, sino que su gestión también será más compleja, ¿ya? O sea, aquí interviene la gran cantidad de información. Por ejemplo, dice, si se necesita gestionar la información de una agenda de contactos electrónica, donde cada contacto se desea almacenar el nombre, apellido, alias, teléfono, correo, dirección, notas, número de acceso rápido para llamadas, ¿no? Al seguir el modelo de almacenamiento temporal de datos con identificadores, como estaba antes, deberá crear una variable por cada uno de los datos del contacto, ¿cierto? Teniendo cuidado de asignar el tipo de dato correcto. Algo similar se presenta con la siguiente tabla, el lenguaje de programación Java, ¿sí? Declaración de identificadores en Java, string nombre. ¿Por qué es string? Porque es tipo cadena, se llama string, ¿cierto? String apellido, string alias, string teléfono, porque a veces los teléfonos llevan unos guiones, ¿no? String correo, string dirección, string notas, ¿sí? Entero, número de acceso rápido. Bueno, proyectando gráficamente lo que pasa en la memoria del computador, donde se está realizando el proceso de declaración de variables, se podría ver algo similar a lo que representa esta figura, así. Nombre, ¿no? Número de acceso rápido, apellido, ¿sí? Así, de esa forma, ¿no? Bueno, dirección, correo. Entonces, cada uno le da una declaración, un espacio en la memoria, ¿sí? Hay unos que no tienen nada porque, pues, está, ¿no es cierto? Pero otros sí, ¿sí? Las notas, el alias, el teléfono, mire. Bueno,
le da una identificación así, es porque como es hexadecimal y a vez utiliza binarios, o sea, ceros y unos, pero en este caso es hexadecimal la dirección de memoria, ¿no? Cada identificador definido es como una caja, dice, mire, donde se almacenan datos. Cada caja se reconoce fácilmente por medio del nombre del identificador, ¿sí? Ahí sí, y mire que los nombres, bueno, aquí le ha puesto con tilde, hay que tener en cuenta que mejor no utilizar tildes, ¿no? Y el tamaño de cada caja puede ser diferente y estará determinado por el tipo de dato, claro. Entonces, está asociado ese tipo de dato asociado a la construcción del identificador. Entonces, cada caja tiene asociada una dirección de memoria, ¿sí? Dentro del equipo donde se ejecuta, para poder llegar más rápido allá donde está, ¿no? Donde va a quedar almacenado. Estas son las posiciones temporales, ¿no? Y cada vez que se ejecuta este proceso, las cajas asumirán posiciones de memoria diferentes, ¿no? Entonces, son temporales, por eso es que quedan así. ¿Sí? Y cada vez que se acceda, pues van a tener otra posición. Son aleatorias. Como se puede observar en la figura, dice, cada identificador tendrá una posición de memoria y dependiendo del espacio disponible en la memoria, que eso también, ¿sí? Podría quedar o no en posiciones consecutivas. Adicionalmente, todos estos elementos que parecen dispersos en conjunto representan una información. Imagínense, claro. Parece así es como se dispersan, pero realmente son uno solo, los azules, ¿no? Es una información, ¿sí? Un contacto en la agenda electrónica, ¿cierto? El panorama se vuelve un poco más complejo en la memoria del equipo si el proyecto tuviera que administrar, en este caso, 5.000 contactos, imagínense. Y se siguiera utilizando, y se siguiera utilizando identificador. Entonces, imagínense la cantidad, ¿no? Si aquí apenas es de uno, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues no va a ser óptimo, ¿no? El trabajo con ahí realmente el proceso, ¿cierto? No va a ser óptimo, va a ser lento. Al tener problemas cada vez más complejos y grandes cantidades de datos, se requieren mejores mecanismos, ¿no? Para gestionar los datos, mejores mecanismos, ¿sí? Y es a partir de este escenario que surge la programación orientada a objetos. Aquí viene, como una solución a esa gran cantidad de datos para no tener que utilizar lo anterior, lo antiguo, como decir, ¿no? Porque ya se hacen, pues, se va perdiendo la optimización de la información. Como un paradigma que busca aproximar el manejo de la información desde la forma como es procesada internamente en los programas a cómo realmente se presenta en la vida. Trata como de simular, ¿no? Las cosas. Entonces dice, en los siguientes apartados se profundizará los conceptos en los que se fundamenta este paradigma y se examinarán en detalle algunos de los elementos, ¿no? Para implementarlo. Entonces, aquí pueden darle continuar. Y aquí está, paradigma orientado a objetos. ¿En qué se basa? Pues este inició en los 70, imagínense, ya hace rato, ¿no? Como más de 50 años ya. Se logró estandarizar alrededor de 1997, o sea que también hace un ratico, con la aparición del lenguaje unificado de modelado, ¿se acuerdan? UML. Es como el inicio de la programación orientada a objetos. Ustedes ya hicieron algo, ¿se acuerdan? Teniendo presente que la palabra objetos no hace referencia necesariamente a componentes gráficos, no solamente eso, de un sistema de información, ¿no? No solamente es eso. Bueno, dice, según Book, en 2007, para que un sistema o modelado sea orientado a objetos debe tener los siguientes elementos, mirarán. Debe tener los siguientes elementos: abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía y polimorfismo, ¿sí? Para que un sistema o modelo sea orientado a objetos, ¿no? Entonces, ¿qué significa abstracción? Pues el proceso natural de un ser humano, que es un proceso natural de un ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características clave según el contexto y conocimiento de las personas. O sea, de tal manera se constituye el medio mediante el cual se enfrentan los problemas complejos para extraer las características esenciales.
y posteriormente representar dichas características. O sea, se enfoca en la vista externa de los elementos, lo cual permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar detalles internos. Mediante la abstracción hay un énfasis en el qué es y qué hace algo, y no en el cómo debe implementarse o cómo funciona, ¿no? Aquí está señalado en negrita, qué es y qué hace, ¿no? Aquí hay un ejemplo, bueno, yo se los dejo porque ustedes saben que a través de este Big Bluetooth no se escucha, a pesar de que se lo comparte, pero es un poco más difícil. Espero que ustedes, o sea, yo estoy con esa, pues yo sé, los que están conectados sí, pero los demás que miran la sesión, ojalá que también la vean, porque hay unos que me doy cuenta que ni la miran. Que hagan o sea, sigan el algoritmo de cómo tiene que realizarse la evidencia, ¿no? O sea, sigan el orden que se les ha indicado. Si no asistió a la sesión, mirar la sesión, leer el material, leer la guía, leer, obviamente saber identificar cuál es la actividad, cuál es el resultado y cuál es la evidencia. Y leer el material significa leerlo todo, ¿no? Completo. Si hay videos, léalo. Si hay enlaces, haga clic allí. Léalo. Dedíquele, por lo menos, si es largo, pues vaya por partes, ¿sí? Y vaya identificando de esa parte cuál es la que le sirve para su evidencia. Y no se quede solo con eso. En la clase, como les digo, hay enlaces que pueden ayudarle a complementar. Incluso entre a la biblioteca del SENA para que averigüe más sobre programación orientada a objetos y se empape más. Incluso entre a YouTube, entre a lo que sea, y esta está en YouTube mismo, miren, ¿sí? Busque más sobre estos conceptos para que lo vaya enfocando más hacia allá, ¿sí? Ya hemos visto hasta el momento que surgió porque grandes cantidades de información eran difíciles de manejar con identificadores. Para eso se creó la programación. Este paradigma lo orienta a objetos y utiliza esos términos que dice acá: abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía y polimorfismo. O sea, ahí se tendría que estar modelado, o sea, un sistema de información, un software está siendo modelado o orientado a objetos porque tiene estos elementos, ¿no? Se los puede identificar ahí. Y aquí pues le da el primer concepto, ¿sí? Que se enfoca en el qué es y qué hace. En encapsulamiento, ¿qué significa? Dice, proceso que permite agrupar datos, ¿no? Miren, agruparlos. Y también operaciones, no solamente datos, sino operaciones que se relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica, ¿no? Tiene que haber lógica, pues, para agruparlos. En el ejemplo de la introducción dice, representación de identificadores en la memoria. Todos los elementos descritos, recuerdan, representaban una única unidad de información que corresponde a un contacto de la agenda electrónica. Todos eran, pues, correspondientes, ¿no? A ese contacto. Ni modo que le van a preguntar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Raza, por ejemplo, o cosas así, ¿no? O marca del carro, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, no, tiene que ser algo que tenga que ver en el conjunto, ¿no? Por lo cual se deberá utilizar el encapsulamiento, como lo representa la figura que se encuentra a continuación, para agrupar todo y no seguir trabajando los datos como si fueran independientes y dispersos. Entonces, encapsulamiento es como que los agrupa, a eso se refiere. El encapsulamiento oculta los detalles de la implementación de un objeto. Sí, aquí muestran el gatico aquí. A ver qué dice aquí. Casi que no alcanzo a... Enredador de madejas, así dice, ¿no? Bueno, saltador. Bueno, eso es lo que indica del gato. Bueno, ¿qué dice más? La encapsulación trae consigo también un llamado al ocultamiento de datos, que consiste en la posibilidad de separar los más esenciales con los que se opera algo, la interfaz, la externa, la pública, la que se ve, ¿sí? De los detalles de su implementación interna y privada, ¿ya? Entonces es como que oculta lo que sí, muestra lo que sí va a servir y oculta lo otro, ¿no? Algo así.
El encapsulamiento es un proceso que se debe realizar luego del proceso de abstracción, o sea que esto va en una secuencia. Primero se hace la abstracción y luego el encapsulamiento, ¿sí? Entonces aquí dice, miren, un ejemplo es el control remoto de un televisor, un ejemplo de encapsulamiento. Al revisar la siguiente infografía se comprende el porqué, verán, ¿no? Vamos a ver si dice, aquí está el televisor, si no, mira, ¿no? Si yo me acerco a este botoncito, dice, este aparato agrupa varios elementos que tienen funcionamientos particulares, pero que en conjunto permiten la manipulación a distancia de un televisor, ¿sí? Bueno, aquí, adicionalmente, como usuarios de un control remoto, nosotros interactuamos con él mediante una interfaz externa y pública, ¿cierto? Un control. Es decir, sus botones de colores. Ahora ya vienen en colores, ¿no? Los que antes eran como tan feos, ¿no? Ya, cada botón tiene un identificador, incluso dice Netflix, ¿no? Así, que es conocido para nosotros ya nos hemos familiarizado, incluso si aparece este icono que está aquí, ya sabemos que es YouTube, ¿sí? Y mediante el cual manipulamos el televisor, ¿no? Así aparece. Bueno, y como usuarios de un control remoto, no es esencial su implementación interna y privada, ¿sí? No es esencial. Es decir, cómo interactúan las ondas de luz para nosotros no nos importa, cómo es que hacen, ¿no es cierto? Eso no es esencial para nosotros. De baja frecuencia o las señales que son decodificadas por los aparatos electrónicos, nosotros no nos vamos a poner a pensar en eso. Es como cuando nuestro cuerpo ejecuta una acción también. Me parece que se tiene que ver con eso también. No vamos a estar pensando en que, a ver, tal vez mi cerebro hizo esto y las neuronas hicieron tal cosa, ¿no? No, simplemente nosotros ejecutamos esa acción. Aquí también, con esa acción con respecto a otro objeto. Pero aquí estamos hablando del televisor y cómo es el control de remoto con el televisor, ¿no? Y nos interesa es esta interacción, ¿cierto? A eso se refiere el encapsulamiento. Entonces, el control remoto de un televisor, ¿sí? En este caso, para las funciones que nosotros necesitamos, precisamente esas están a la luz, las externas, los botones, lo que dice ahí, los botones, ¿sí? De colores para identificar, ¿sí? Que sepamos interactuar, ¿cierto? Con este elemento, que lo apuntemos hacia el televisor. Ya creo que ahora los chicos, los niños, los bebés, incluso me da risa porque yo veo los más chiquiticos, como que ya nacen con eso, dicen todos, ¿no? Decimos todos, ya nacen con ese chip porque no tienen ni un añito y ya miran un celular e incluso mueven los deditos como si así como ven a la mamá, así hacen, ¿no? Y eso y buscan e incluso encuentran y se quedan mirando, ¿no? Pero es que es increíble, ¿no? O sea, ya lo saben manipular. Entonces, imagínense, por eso también es que ya cada cosa se va dando de acuerdo a la época. Entonces, esto de programación orientada a objetos, digamos, entre comillas, ha surgido por esa clase de interacción también con los aparatos, ¿no? Trata de simular también en algunas ocasiones, no solamente es por las grandes cantidades de información, sino también por esa simulación que se trata de hacer para que el individuo entienda y hacer entender a la máquina que así es como nosotros interactuamos con las cosas, ¿cierto? Bueno, ahora viene otro que se llama modularidad. ¿Qué significa eso? Es la propiedad que permite aquí, dice, dividir una aplicación o sistema en partes más pequeñas, ¿no? Hacerlas más pequeñas, más. Como antes en la programación se le llamaba procedimientos. Nosotros así nos explicaban lo que era programación orientada a objetos cuando ya nos enseñaron. Imagínense yo, cuando ya me hablaron de eso, ya habíamos aprendido la otra. Entonces, cuando ya nos quisieron enseñar, yo ya estaba graduándome. Entonces yo, ¿cómo hacía? A ver, pues de ahí está, ¿sí? Entonces dice, la modularidad más o menos es eso, ¿sí? Dividirla en partes más pequeñas y a veces como en la programación cuando tú divides algo es como que es más fácil de entender lo que se está haciendo por cada parte y luego se hacen los llamados, ¿no? ¿Se acuerdan de las funciones?
Más o menos a eso se está refiriendo. Bueno, idealmente deben ser muy independientes, bajo acoplamiento y altamente funcionales de alta cohesión. ¿Sí? Vamos a ver aquí una infografía. Perdón. Aquí dice, miren, la modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación o sistema en partes pequeñas. O sea, son muy independientes cada parte, bajo acoplamiento y altamente funcional, de alta cohesión, ¿no? Dividir un sistema de partes pequeñas, como lo representa la siguiente figura, tiene varios beneficios entre los cuales se puede listar. Mirad, ¿no? Aquí está, se divide el carro, por ejemplo, para entenderlo mejor, ¿sí? Se reduce la complejidad, eso es lo que yo les digo, para entender mejor. Recuerden que yo les decía así de los algoritmos, ¿no? Vayan por partes. Los problemas más pequeños son más fáciles de resolver que los problemas grandes, ¿sí? Cada módulo puede ser ejecutado y probado de forma independiente, lo cual facilita la corrección de errores y permite que un problema pueda ser desarrollado por varias personas en forma paralela. Imagínense, miren, aquí entra esto bien importante para los que trabajan en grupos, ¿sí? Que permite que un problema puede ser desarrollado en varias personas en forma paralela, o sea que pueden así, uno mientras, ustedes han visto Overhauling, sí, ¿no? Así se llama, ¿no? De Discovery, aquí haciendo un break. A mí me gustaba ver porque yo les digamos, como que comprendía cómo trabajaban sincronizadamente cada uno experto en cada elemento, porque es que reconstruyen un carro, ¿cierto? Y lo iban trabajando así como muestra aquí. Cada uno se dedicaba a reconstruir y a buscar, si acaso no había forma, el motor, por ejemplo, ¿no? Y toda la parte delantera, todo lo que es, digamos, el auto en sí, en esta parte, ¿no? Donde está el motor. Otros se dedicaban a los asientos y toda esta parte. Otros se dedicaban solamente a las partes externas, uno muy experto para hacer las figuras, la pintura, todo el que quede pues a la perfección, ¿no? No sé mucho de autos, pero sé que cada uno se dedicaba y tenía una meta, ¿no? Tenían 7 días para hacer, y eso creo que menos, para entregar ese carro como se lo habían pedido. Entonces, miren que esto de trabajar en forma paralela es de verdad cierto. Cada módulo trabaja en forma independiente, pero luego cuando se une queda una hermosura, digamos así, de programa. Entonces, a eso es que se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la modularidad? Pues vendría después de las otras 2 etapas, ¿no? Las otras 2 etapas. Entonces, sí van como en etapas. Entonces, miren aquí, como ejemplo de modularidad, un vehículo se puede construir a partir del desarrollo de cada una de sus partes de forma independiente e incluso por fabricantes diferentes. Como el mismo computador. Yo tengo aquí un computador. No por dármelas, pero tengo un gamer, MSI. Entonces yo me puedo preguntar, y enseño también independiente, particularmente enseño lo que es mantenimiento de computadores, y yo les digo a las personas que aprenden, les digo, mire, un procesador lo trabajan lo construyen en un país, ¿sí? Las memorias las construyen en otro país, ¿sí? Y lo ensamblan en otro país, ¿no? Y todos trabajan coordinadamente, saben que tiene que funcionar con ciertas reglas, ¿sí? El procesador tiene que ajustarse a la board, ¿no? Y tiene que ajustarse a un poco de requerimientos que se necesitan, ¿no? Así es como se debería trabajar el software, ¿ya? O sea, tienen que definirse las reglas, cómo pueden ser cada uno de esos módulos que se van a programar, a construir, ¿cierto? Y a eso es que se refiere ahí. Y entonces usted define cierta parte, por ejemplo, clientes, lo hace solo lo de clientes, cómo va a ser toda esa captación de los clientes, luego acá contabilidad, luego acá lo que es, digamos, la base de datos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, miren, cada módulo lo trabajan, pues, muy bien,
pulidamente y a la vez teniendo en cuenta todo lo que es en conjunto para que una vez se ensamble queden así como unificadas esas módulos, ¿cierto? Algo así. Sí me hago entender, ¿no? Entonces, así como un vehículo. Aquí dice también, cuando el vehículo es reparado u optimizado, se puede cambiar cada una de sus partes de forma individual. Se puede hacer modificaciones, ¿sí? Si alguien llegó y dijo el cliente, ay, no, me le colocaron esas llantas, bueno, no quiero así, yo quiero metálicas o qué sé yo, bueno, o platinadas, que se llamen. Yo quiero de otro tipo de llantas, de otro modelo, ¿sí? Quiero más gruesas. Incluso hay unos que llegarán diciendo, no, yo quiero unas que con unos ajustes mayores que si yo brinco, pues salto algún bache por ahí, entonces salte este carro y no se me dañe el chasis, etcétera. Bueno, toda esta parte. Las puertas, ventanas, motor, chasis, asientos la trabajan aparte. Luego, en un proceso que la mayoría de las veces es automatizado, se unen estas partes para producir el vehículo. Sí, la mayoría de las veces es automatizado, pero hay veces, como les digo en ese programa, sí ayudan las máquinas a ensamblar, pero ellos están a la vez viendo cómo queda, ¿sí? Tiene que haber un ojo humano. Yo sí no estoy de nada de acuerdo con que la inteligencia artificial reemplace al ser humano, ¿no? Me da tristeza y realmente que a nosotros en la universidad, cuando yo estudiaba ingeniería, decía un profesor, traten de hacer las cosas, pero no vayan a llegar a ese punto donde, o sea, tan inhumano de coger y crear ciertos elementos que vayan a afectar a la humanidad, en cierta forma, donde se diga, ya no necesitamos, con este software ya no vamos a necesitar celadores, por ejemplo. Ya lo tenemos tan optimizado y automatizado con la inteligencia artificial que ya no vamos a necesitar celadores. ¿Se imagina eso? O sea, y pensar de esa forma tan fría, ¿sí? Que usted desarrolló eso, sí, pero decirlo de esa manera, no sé, o sea, es como decirle, usted ya no lo necesito porque la máquina piensa mejor que usted, es más óptima. No, realmente buscar otra forma. Yo no les digo que no se inventen eso, sí, está muy bien, pero yo le digo la manera como se va a dar a conocer ese software que no afecte a la humanidad, ¿sí? Que usted siga siendo el humano que es, ¿sí? Que siga pensando en el bienestar de los demás, que al fin estamos aquí para servir a los demás, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que ver, bueno, podemos colocar al Señor, ya el software hará eso, pero el Señor podrá hacer tal cosa, o sea, le damos otra acción, otra actividad, otra función, pero no lo vamos a ir sacando porque sí, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, bueno, esto no entra en el caso, pero digo, de pronto, si ustedes están pensando, hay unos chicos que me han mostrado un software sobre motos, ¿sí? Pero es un poco más automatizado, me parece genial. Si llegara el caso de hacerlo así, hay que pensar en esa parte humana, no se van a descuidar y de ser bien, que les digo, bien tácticos a la hora de hablar sobre el software y de demostrar que podrá servir sí, reemplazará las funciones del ser humano, pero ese ser humano que estaba antes ahí haciendo esas funciones hará otras ahora, ¿sí? Se le capacitará para otras, por eso es que hay unos artefactos, hay manual de usuario, ¿sí? Se le capacitará, él tendrá que avanzar, ¿sí? Y progresar y no sacarlo porque ya no sirve, no, sino que va a avanzar y va a progresar para ayudar a ese software también, ¿no? Entonces tendrán en cuenta esa información. Bueno, aquí viene otro que dice jerarquía, miren que va como ¿no? Tendrán en cuenta el orden y ese orden es el que se tiene en cuenta a la hora de crear el software bajo el paradigma de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces dice jerarquía. Las jerarquías son clasificaciones y ordenaciones de las abstracciones de un problema, ¿sí? Permite comprender de forma general la estructura de un sistema
y favorecer, en algunos casos, la reutilización de características y comportamientos de las abstracciones definidas, ¿ya? Bueno, eso lo dice Aguilar. O sea, la jerarquía que se produce desde el punto de vista de la estructura de objetos se les conoce como agregación y composición, ¿sí? Agregar y componer. Las jerarquías que se producen desde la estructura de clases se les conoce como generalización y especialización. Clases son como otros elementos, ya vamos a ver. Un ejemplo de jerarquía a nivel de clases podría representarse como la clasificación de los animales según su alimentación, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, aquí hay un video, este no está disponible, qué pena. Y esto si no se ha actualizado no es culpa mía, qué pena con ustedes, pero bueno, dice aquí un ejemplo de jerarquía, yo les trato de conseguir un ejemplo de jerarquía a nivel de clases, porque este ya lo han sacado de función. Como ejemplo de jerarquía de estructura de objetos se representa la siguiente figura, dice, de estructura de objetos, en donde se utiliza la jerarquía para representar varias abstracciones en conjunto que forman o conforman una nueva abstracción más compleja. Miren, aquí está el computador de escritorio, por ejemplo, hablando en general. Entonces, monitor, teclado, mouse, torre. Cuando usted va a enseñar un mantenimiento de computadores, pues comienza por lo general, ¿sí? Y luego ya va a ir a lo específico, ¿cierto? Ya va jerarquizando, ya va a decir, bueno, monitores hay estos, teclados hay estos, hay ahora un montonero. Mouse, pues, el que tengo, por ejemplo, es un inalámbrico recargable, ¿no? Así. Torres, pues, las que sean. Entre más, pues, hay ahora que no hay de tecnologías. A eso hace unos 10, 15 años, pues, no había tanta clasificación, pero ahora sí ya la hay. Incluso que no habrá más, porque ya la gente, cada vez los inventos de esto, pues, avanzan a pasos agigantados, ¿no? Entonces dice, dependiendo del nivel de dependencia que existe entre la abstracción que agrupa y las abstracciones que son partes, se definen relaciones de composición o agregación, ¿sí? La representación de las uniones entre las abstracciones de una jerarquía usa símbolos diferentes para diferenciar lo que son jerarquía de clases y jerarquía de objetos, ¿sí? Entonces esto se detalla en el tema de diagrama de clases, ahí se detalla en lo que es diagrama de clases, ¿no? Bueno, y aquí viene, ahora sí, polimorfismo, que este significa que permite que una abstracción tome diferentes formas, ¿sí? Ya es diferente. Acá decía, ¿de qué? Que se clasifican, ¿no es cierto? Y acá, diferentes formas. Bueno, o diferentes comportamientos también, ¿no? No solamente formas, sino comportamientos. Esta característica se potencia en compañía de las jerarquías vistas anteriormente. O sea, en este ejemplo se muestra una jerarquía sobre figuras planas y adicionalmente se indica que hay un comportamiento llamado calcular área, un comportamiento, es decir, que todas las figuras planas pueden calcularse su área, ¿no? Toda figura plana, calcular área, cualquier figura, rectángulo, círculo, triángulo, ¿sí? Trapecio, lo que sea, pentágono, ¿no? En la jerarquía de clases de ejemplo anterior, las abstracciones rectángulo, círculo, triángulo heredan las características de la abstracción figura plana. O sea, esta es la grande que tiene unas características y estos heredan estas características, ¿ya? Incluyendo el comportamiento también calcular área, esto también se hereda en estas abstracciones, ¿sí? Sin embargo, este comportamiento tiene diferentes formas de calcularse dependiendo de la abstracción de la jerarquía es la que se utilice, dependiendo de esta, ¿sí? De esta figura. Para el caso de la abstracción rectángulo, el cálculo del área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base y la altura, ¿cierto? Ustedes hicieron el algoritmo, ¿no es cierto? Para la abstracción círculo también se debe multiplicar la constante pi por el valor del radio al cuadrado. Y para la abstracción triángulo se le llama así, abstracción. Se calcula diferente. En este caso, el cálculo del área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base por la altura de la figura y dividirla el valor entre 2. ¿Sí? El polimorfismo está presente en el comportamiento, se llama calcular área. Este es un comportamiento. Entonces, miren que ya los términos
ya va tomando otras formas de decirlas, ¿cierto? Porque se llama orientado a objetos. Entonces ya no se llaman así, se llaman abstracciones, se llama comportamiento, se llama clase, ¿cierto? De la clase, bueno, hereda las características, dice, ¿no? Hereda porque se desprende de esta forma. Entonces, cuando usted vaya a definir algo sobre el software, lo va haciendo de esta manera, con esta figura, de cuál es la mayor y qué se desprenden de ellas, de esa abstracción mayor, ¿cierto? Bueno, aquí seguirán, aquí hablamos ya de clases de objetos, ¿sí? Estas son realmente lo que da el nombre a programación orientada a objetos, clases de objetos, ¿sí? Es el corazón de la programación orientada a objetos y tiene que ver con la construcción de estos elementos que refleja cada una de las características del paradigma que está orientado a objetos, ¿sí? Algunas veces parece que ambos elementos se traslapan, ¿no? Y algunas otras veces se suele hablar de forma indiscriminada de estos dos elementos. Se ampliaría la revisión para comprender las características y diferencias que hay entre clases y objetos, ¿sí? Un objeto en el paradigma viene a representar un objeto del mundo real, que les decía, ¿sí? El objeto debe ser especializado y solo se encarga de una tarea, ¿ya? Un objeto puede ser esto, cosas tangibles como un avión, un auto, un televisor, ¿sí? O roles o papeles como, verán, roles o papeles como gerente, cliente, vendedor, usuario, ¿no? Organizaciones como empresa, departamento, sección también, ¿sí? Interacciones como transacciones, contratos, actas, ¿recuerdan? Por ahí un grupo que tiene actas. Incidentes como vuelos, sucesos o accidentes, ¿sí? Lugares como muelles, carreteras, ¿sí? Entonces, miren, así es como se puede diferenciar. Pueden hablar más sobre objetos, pueden decir cuáles más ejemplos de objetos pueden haber. Entonces, por eso es que les digo, cuando ustedes definan, coloquen ejemplos y así, ¿para qué? Para ustedes mismos identificar, luego van pensando en su software, a ver, incluso les quiero llevar a que muestren, si quieren, en los ejemplos de su propio software. ¿Qué les parece que sea así mejor? Mucho mejor, ¿cierto? Como que ir mostrando a ver qué podemos, además de ejemplos que saquen de lo normal, digamos, de lo otro, que no tenga nada que ver con su software, pues usted también trate de identificar esas definiciones en su software, ¿listo? Lo que está trabajando. Bueno, los objetos se comunican con otros objetos por medio de mensajes y su estructura se describe así, ¿sí? Elemento, identidad, nombre, descripción, permite describir un objeto de otro, ¿sí? Atributos y propiedades, estado, representa las características del objeto, son los parámetros que lo definen y lo diferencian de objetos del mismo tipo. A ver, aquí hagamos un paréntesis. Ustedes recuerdan que hicieron el modelo de entidad relacional, hicieron, porque eso es como unos objetos, ¿cierto? Las entidades, lo que decía el cliente, el usuario, o que decían, a ver, espérenme, recuerdo, de los vuelos, el aeropuerto, los vuelos, ¿cierto? Las salidas, el registro. Entonces, miren que van identificando las características de eso, ¿sí? Ahí están los atributos y propiedades. Métodos. ¿Qué significa métodos? Aquí está diciendo, representa el comportamiento del objeto, acciones que realiza o maneja. Ustedes ya hicieron, ¿se acuerdan? Un poquito de eso. ¿Pueden poner los ejemplos acá? ¿Sí? Recuerdan que eso sí, yo me acuerdo, sí, que hicieron un diagrama de clases, hicieron eso, ¿sí? Lo hablamos como más, pues digamos por encima, sí. Ahora ya está como más a profundidad los conceptos. Dice, cada método consta de un nombre y el cuerpo donde se implementan las acciones, ¿sí? Nombre de método y cuerpo donde se implementan las acciones. Entonces, ahora sí, ¿qué es una clase? Una abstracción o visión generalizada de un conjunto de objetos que tienen características características como atributos y propiedades y métodos iguales o similares. Es decir, una clase representa las características comunes de un conjunto de objetos, ¿sí?
como se muestra en la figura, es como algo más grande que un objeto. Clases y objetos, miren. Clase, personas. Así en nivel como más, ¿no? General. Objetos. Aquí todos estos son objetos. Personas, estos, ¿sí? Elementos y estos, ¿no? Propiedades. O sea, ¿qué está diciendo? Los atributos y propiedades. Y aquí muestra, miren, aquí le muestra, ustedes la conocen muy bien esta serie, ¿no? Los Simpson. Bueno, ya va diciendo, por ejemplo, Bart, no me acuerdo cómo se llama, Maggie, bueno, ¿qué es? Bueno, ¿cómo se llama? Homero, claro. Una clase es un tipo de dato definido por el usuario, ¿sí? No existe en forma concreta ya que es solo una abstracción. A partir de la definición de una clase se pueden construir objetos. Miren, a partir de la definición de una clase se construyen objetos. Regresando al ejemplo de la introducción, las clases son equivalentes a los tipos de datos y los objetos son los identificadores que se crean a partir de ese tipo particular de dato. Así, una clase puede servir para definir, o sea, instanciar objetos, definir o instanciar objetos. Y un objeto es una instancia de una clase totalmente independiente de otros objetos de la misma clase, ¿ya? La estructura de los objetos corresponderá a la estructura definida por la clase desde la cual se crean, así como se observa en la siguiente figura, vean. Clase, ¿no? De objetos. Clase en forma general, ¿no? Persona, nombre, apellido, edad, estatura, género, informar datos personales. Esta tiene identidad, atributos y propiedades, métodos. Objetos. Persona 1, persona 2, persona, o es cualquier nombre. Aquí persona es de tipo persona, ¿no? O sea, de la clase persona quiere decir. Entonces aquí ya viene nombre, Milce, apellido Pérez, ¿sí? Es un objeto. Edad 39, estatura 1,50, género femenino, ¿sí? Y aquí la persona 2, que es de tipo clase persona, ¿sí? Es Paul, apellido Muñoz, edad 21, estatura 1,87, género masculino, ¿sí? Entonces, aquí están los objetos, ¿no? Independientes entre el uno y el otro. Los atributos, dice, de los objetos que se definen en las clases cuando se describen en lenguaje de modelado formal o en un lenguaje de programación, se estructuran de forma similar a cómo se definen los identificadores, más o menos es similar, dice. Es decir, cada atributo se expresa con un tipo de dato y nombre del identificador, ¿sí? Entonces, miren, aquí se definen así, muy similar, ¿sí? Tipo de dato y nombre de identificador. Adicionalmente, tanto los atributos como los métodos tendrán una especificación en la que se indica si corresponde a elementos públicos, interfaces visibles, recuerden el control remoto, o elementos privados, implementación interna, lo que representa una aplicación de la propiedad del encapsulamiento, ¿no? Entonces dice, revisa el siguiente ejemplo, supongamos que se debe crear un sistema de información que permita el registro de matrícula de estudiantes en una institución educativa, ¿sí? Lo primero por hacer es, por medio de la abstracción, identificar la información existente, cuáles son los posibles objetos y las posibles características claves para tener en cuenta al realizar un registro de matrícula y la información esencial relacionada con los estudiantes. Puede ser útil también verificar de estudiantes reales el tipo de información que requiere la institución. O luego de esto se empieza a construir las plantillas, o sea, las clases, con la estructura de los elementos identificados. Posteriormente, estas clases definidas permitirán instanciar objetos que corresponden a la información correcta con la que se manipula el sistema, ¿sí? Dice revisar este ejemplo. Me gustaría que ese ejemplo, si quieren proponerlo allí dentro de la solución de la primera evidencia, donde están donde ustedes van a dar los términos, ¿cierto? Se vería muy bien y aumentaría, digamos, la nota. Y incluso si se pasa de la nota, pues ayudaría a otra nota de más allá. ¿Sí? Si sacan más, digamos, sacaron más de 100, sacaron 150, entonces ya tienen como 50 más por allá para otra evidencia. Puede ser así.
pero muy chévere que lo intenten resolver, ¿no? Bueno, esto por ahora, chicos, ya después, como les digo, ya les explicaré para la otra, que es los artefactos, pero primero quiero que entiendan la primera parte, o sea, que significa, que se familiaricen, se empapen, se apropien, se metan en el mundo de la programación orientada a objetos, que es bien interesante, es muy chévere, y que vayan leyendo sobre todo lo que tiene que ver con ese paradigma, ¿sí? Van resolviendo eso, ¿listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, a ver, aquí me estabas preguntando algo, Alejandra, sí, una pregunta a la comunicación. Ay, sí, sí, sí. Sí, estaba mala qué pena con ustedes. Es que a veces parece que es internet y como ha estado lloviendo, o si por allá donde ustedes están llueve también bastante, eso sí afecta bastante la comunicación, el internet, como viaja pues por medio de cables y también por el aire, pues es bien tenaz, ¿no? Por ondas de radio. Entonces, imagínense, pues todo eso. Yo no sé si tú vives, en dónde vives tú, si estás en Bogotá, si estás mucho más lejos de donde yo estoy, pues más todavía, ¿no? Y como ha estado el clima como raro, por eso es, ¿no? Pero tú me estabas respondiendo algo si tiene que ver la genética en todo esto, pues en la programación, ¿no? ¿No? Ya, ok. Bueno, bueno, no sé, me dejaste con esa pregunta. Bueno, de pronto tienen alguna pregunta sobre la programación orientada a objetos, sobre lo que se tiene que realizar para esta primera parte de la evidencia 1, que es el taller sobre la programación orientada a objetos. ¿O está claro hasta ahí lo que se va a hacer? Ya se miró el contenido, pero yo los invito a que ustedes lo exploren, lo vean con más detenimiento. Ahora sí miren los videos y miren todo lo que está en la clase 7 también. Y que busquen además de eso en las bibliotecas del SENA, que tienen mucha más información, ¿no? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Está todo bien? ¿Cómo va? ¿No? Está claro, Yaricet, Sonia, Lady, Caterine, Diego, César, Alejandra. ¿Está claro para los que están presentes? Está bastante claro el material, ¿cierto? ¿Qué me dicen ustedes? Y en ese orden que lo presenta esos conceptos, pues así en ese orden se trabaja realmente para evitar confusiones, ¿no? En ese orden. Bueno, Diego Mario está escribiendo. Vamos a ver qué nos pregunta. Sí, discúlpame porque yo sí he estado bastante enferma estos últimos días. Qué cosita. En teoría está claro, es que esto de la parte teórica pero importante que la parte teórica se tenga claridad, porque de ahí a pasar a la programación se entenderá mucho mejor, ya digamos a la práctica, a la programación, ya entenderá los conceptos, ya sabe qué significa que cuando se define una clase, un objeto, ¿sí? Se definen las abstracciones, los encapsulamientos, etcétera. Entonces van a tener mucho más en cuenta de dónde vienen, ¿sí? Ya no va a ser tan pues en el aire. Imagínense llegar a programar sin entender, es más tenaz. Entonces, por eso es bueno la teoría antes que la práctica en este momento. Y de ahí sí ya ustedes se pueden ya iniciar ya en esto. Y sí les recomiendo que vayan haciendo los cursos en Sofía Plus sobre Java. Esos sí están abiertos, son cursos cortos, virtuales, gratuitos, obviamente, y están allí, están presentes. Yo estuve explorando incluso para decirles a ustedes
para que estén pendientes, ¿no? De esos cursos de Java, iniciar con el primero, ¿sí? Con el más básico, para que comiencen a entender. Ya una vez haciendo esta evidencia ya pueden empezar a hacer esos cursos para que los tengan presente para su software. Y como les digo, y que quede claro, para presentar la evidencia, la primera, la que tiene que ver con la construcción de ese glosario, se llama taller, ¿cierto? Indiquen el concepto, ojalá en el orden como lo propone el material, y más de eso, indiquen de cada concepto un ejemplo, y espero que el ejemplo tenga que ver con el software que ustedes están haciendo, ¿sí? Eso del ejemplo es bastante importante para yo saber si realmente usted entendió el concepto, ¿sí? Y además que lo van enfocando hacia el software, y si no les quedó como muy claro, pueden colocar otros ejemplos y ahí adicional a eso algo del software de ustedes. Sí me hago entender, ¿verdad? Además, en esa evidencia que al final hay un ejercicio para ir desarrollando e ir identificando lo que son clases, objetos, ¿sí? Desarrollarlo y presentarlo también en esa evidencia, ¿listo? Eso es un punto extraordinario, digamos así, de la evidencia, que como les digo, si usted sacó 100 con el glosario, o sea, obtuvo 100 puntos, y con ese obtendría 150, 120, 130, esos 30 se los deja para otra evidencia. ¿Sí está claro? ¿Sí están de acuerdo, mejor dicho, con eso? Al desarrollarlo bien, pues al desarrollarlo bien yo podría darle 50 puntos. Al que le falte un poquito más, pues les puedo dar 20, por ejemplo. Así, ¿sí? Pero que se note el interés de querer desarrollar esa actividad adicional. ¿Listo? Bueno, eso es lo que quería. No sé si tengan alguna pregunta, aparte de Diego. Ay, y quiero que en este momento no se vaya a ir, o ya se fue esta chica, ya se fue Alejandra. Se fue Alejandra y no se quedó. Bueno, entonces para que tengan en cuenta las evidencias, ¿no? No se queden sin entregar. Ya pues con los que hablé, que unos que me dijeron que ya se iban a poner al día, pues pónganse al día ya, ¿sí? Ya se está pasando, miren que ya saqué un listado de los aprobados, de tanto del RAP 1 como el RAP 2. Si no alcanzaron a estar en la lista, no quiere decir que ya no tienen posibilidades, si pueden. Claro que sí, si tienen posibilidades, pueden entregar, aunque ya no aparecen en la lista, pero sí tienen posibilidades de continuar, obviamente sí, y tendrían que seguir adelante para no atrasarse, ¿sí? No llenarse de trabajos, porque ya pues, como ustedes les estoy diciendo, el 9 va a haber una conferencia, todos estos días están dando conferencias sobre Club Labs. No me compete a mí lo de física, pero sí digamos, es mi obligación informarles sobre eso y que nos conectemos, porque a mí también me interesa, el jueves a las 9 de la mañana, que va a haber una explicación de los simuladores, creo que es precisamente de física, y que ustedes puedan desarrollar esas actividades, presentar si es posible hacer todo el informe que compete a esa práctica, tener el informe realizado, como eso es informe individual, entonces presentárselo al profesor como algo extra, ¿sí? Y el instructor Jason, pues obviamente yo creo que no va a oponerse, les va a tener en cuenta de pronto para alguna actividad que tengan que ustedes recuperar, o simplemente si está muy bien, solamente por la participación, para indicar que sí está participando, ustedes tener eso presente, ¿sí? Y pues es para su bien, pues que ustedes apliquen, ustedes utilicen estas herramientas. Cuando ustedes quieran la pueden usar, mientras estén en formación, cuando las veces que usted sea necesario, utilícelas, ¿sí? Y además esa aplicación de simuladores es creada, ¿sí? Con base
a programación orientada a objetos. Entonces pueden ahí mirar cómo es que funciona, ¿no? Bueno, eso es, entonces estarán pendientes. Yo mañana voy a generar el enlace de la sesión del sábado 11 a las 8 de la mañana para continuar con la explicación de la otra parte de estas evidencias de la actividad 2. Y además también les daré el enlace para Cloud Labs el 9 de marzo a las 9 de la mañana, ¿no? Eso, entonces, eso es todo. Pues espero que les vaya muy bien, que hayan entendido la parte de programación. Así como lo vieron, pues obviamente un recorrido como más breve, pero ustedes ya lo pueden detallar con mucho más calma, revisarlo las veces que ustedes necesiten, descargar el material, eso es lo más recomendable, y que sigan practicando. Otra cosita, les recuerdo, yo sé que muchos que ya han entregado el portafolio seguirán subiendo las evidencias, así ya lo tengan ahí, no hay problema, eso como ya está compartido, se siguen subiendo las evidencias que se van entregando allí, o sea, a la vez de que suban a territorio la van subiendo a su portafolio en el lugar que colocaron. Y a los que no han hecho todavía, el plazo es hasta mañana, ¿sí? Les voy a dar hasta el jueves para que mañana no tenga afectación porque es el Día de la Mujer y aprovechando eso, les deseo a todas las chicas que están acá presentes y a las que no están, que tengan un feliz día, que sigan adelante, que nuestro género, digamos, es ahora pues bastante reconocido ya, la sociedad ha ido cambiando, ha evolucionado, los hombres ya han visto que es necesario reconocer a la mujer como otro más, otro igual, ¿sí? Digamos así, que es capaz de sobresalir, de hacer las cosas como se merece, porque es un ser humano como todos los demás, ¿no? Ya no estamos en tiempos de como dicen las abuelas de mamá upa, ¿sí? Pero ya es un siglo XXI donde todos podemos colaborar, entonces tanto el respeto de un lado como del otro es bien importante, ¿sí? Tampoco pues nos vamos a meter en problemas de feminismo extremo, que hay unas cosas que pues también a veces son como un poco ilógicas, sino que las invito a que sigan adelante ustedes, que progresen, las felicito a las chicas que son muy, muy entregadas al haber nomás decidido estudiar esta clase de carreras, ¿sí? Es muy importante para nosotras, ¿no? Y espero que les vaya muy bien a todas. Y los chicos también que abracen a sus mamás, a sus abuelas, si las tienen, a sus hermanas, a sus hijas, ¿sí? Y que valoren a las mujeres porque es un ser pues que es maravilloso. Yo por lo menos, gracias a Dios, tengo a mi mamá aún y la quiero montones, igual a mi papá también. Entonces, dicen que el mes es de la mujer, pero no es de ambos, porque el Día del Hombre es el 19, ¿sí? Entonces, igual es de ambos, es como el día del mes del ser humano, más bien, diría yo. Ay, muchas gracias, Alejandra, por el detalle y espero que les vaya muy bien a todas y a todos, ¿no? Que tengan una feliz semana y nos vemos, entonces, miren, nos vemos el jueves, en lo posible los que puedan conectarse, ojalá se conecten y si no, si están en sus trabajos, pues lleven unos audífonos o algo así desde su celular también. De pronto les podrán pedir que hagan una práctica, pero si no, pues al menos mirar, ¿sí? Tratar de tener una memoria fotográfica de cómo es que se desarrolla y estas grabaciones creo que quedan allí en Teams, porque es a través de Teams creo, entonces ustedes con la cuenta de soy.cena pueden ingresar a ver la grabación de los simuladores. Entonces eso es. Otra cosita, mañana Yaricet tiene la presentación, ¿no? Yaricet va a hacer una presentación de propuestas a las 7 de la noche. Los esperamos a ustedes, los que están aquí, ojalá más. Después de la sesión con Jason, se va a hacer la propuesta de los aprendices de la modalidad virtual. Entonces yo ya les compartí el enlace, por favor estar pendientes. Está en el WhatsApp, chicos,
No se les olvide que el WhatsApp pues es para eso, precisamente para enviarnos la información. Llega mucho más rápido a ustedes, entonces estar pendientes de esa información. Mañana es a las 7, entonces los esperamos y que tengan un feliz día, chicas. Un abrazo muy sincero para cada una de ustedes, que les vaya muy bien. ¿Listo? Y a todos también una feliz semana. Ya nos estaremos viendo el jueves, nos vamos a ver miércoles, jueves, sábados. Esta semana sí nos vamos a ver bastante, ¿no? Bueno, que estén muy bien. Voy a terminar la grabación. Muchas gracias. Bueno, entonces, que les vaya bien. Ya les pasaré